Así que vamos a empezar nomás este tiempo juntos, así que vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día, bendito Señor. Gracias, Padre bueno, por ser nuestro Dios, por ser tan fiel con nosotros. Queremos agradecerte, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, porque tú permites que podamos estar en esta noche, Señor, acá. Señor, queremos glorificarte, queremos exaltarte a ti, Señor, con todo nuestro ser, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Dios. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Y hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte.
yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte, exaltado y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder, pues eres santo, santo, santo. Y abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte, exaltado y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder, pues eres santo, 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 exaltado y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder, pues eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Y santo, 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 yo quiero verte. Señor, ese es el anhelo de nuestro corazón, Dios. Que no solamente sea la repetición de una letra, sino que nosotros podamos conocerte, Señor, cada vez más, Señor, y poder enamorarnos de ti, Señor. Bendito Dios. Oh, grande Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. Y he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Díselo al Señor. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Bendito Dios, enséñanos, Señor, a confiar más en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú permites que podamos exaltarte y glorificarte, Señor, a través de estas canciones, Señor. También queremos alabarte y exaltarte, Señor, escuchando tu palabra, Señor, con toda nuestra mente, Señor, con todo nuestro ser, bendito Dios. A ti sea toda honra y toda gloria, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Víctor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, en esta noche, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre bueno. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.
Antes de tomar asiento, hermanos, les invito que puedan ver quién está cerca de ustedes y puedan saludarle. Si no saben su nombre, pues pueden preguntarle también. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿De frío? Está haciendo frío, ¿no? Bueno. Qué lindo estar reunidos, hermanos, en esta hora. Qué bueno. Bien. ¿Cuántos vinieron la anterior semana? Amén. Qué bueno, hermano Silvestre. Qué bueno. Qué bueno. A ver. Estamos en el capítulo 6 de Juan, ¿verdad? Ok. Vamos a... Esta noche nos toca ver la porción del verso 25 al verso 40 del capítulo 6. Y bueno, recordando un poco el capítulo anterior, la porción que vieron en la anterior semana, y probablemente un poquito para refrescarnos un poco la memoria y entrar en contexto de todo lo que vamos a ver en esta noche, vemos que en este capítulo 6, en el capítulo 6, al inicio del capítulo 6, hemos visto la multiplicación de los panes y peces, ¿verdad? Una señal que hace nuestro Señor. Y luego de esa señal, también hace algo especial, algo extraordinario, en el sentido de que Él camina por el mar, casi 4 o 5 kilómetros sobre el mar, caminando, se pueden imaginar. Y bueno, y luego finalmente los discípulos estaban ya en la barca, asustados, pensando que era un fantasma, y finalmente el Señor llega donde ellos y los calma, y les dice, no teman, ¿verdad? Y luego finalmente llegan a su destino, rápidamente. Y bueno, son señales que el Señor va mostrando. Y algo que nuestro hermano Gabriel decía la anterior semana es que es importante no perder de vista, cuando estamos estudiando este evangelio, el propósito de este libro. El propósito de este evangelio, que está en el capítulo 20, verso 31.
¿no es cierto? Ya casi al terminar el Evangelio de Juan, y dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cuál es el propósito de este Evangelio de Juan? Demostrar que Jesús es Dios, es el Cristo. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que el mismo Señor, en el transcurso de cada capítulo que vamos viendo, Él mismo se va encargando de mostrar a través de diferentes maneras. Unas son las señales que siempre están apuntando a la divinidad de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro es que nuestro Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Se dan cuenta? Eso no tenemos que olvidarlo. Ahora, todas las señales que hace, ya les digo, es mostrando, apuntan a su divinidad. Eso es lo que quiere el escritor, el autor, el apóstol Juan, que nosotros tengamos en mente. Cuando estemos estudiando este libro, hermanos, cuando estamos leyendo el Evangelio de Juan, entonces piensa eso y trata siempre de ver lo que Jesús está mostrando, su divinidad en todo lo que vamos a narrar Juan en este Evangelio. ¿Ya? Eso es importante que podamos ver, podamos escudriñar este Evangelio con esa óptica, con ese pensamiento. ¿Ya? Bueno. Hay algo que nosotros también debemos tener presente cuando hablamos de este Evangelio, cuando hablamos de este Evangelio, es que Juan no utiliza la palabra milagros, ¿ya? O prodigios, digamos. Él usa la palabra señal, siempre. Señales. Usa la palabra señal. Entonces, si ustedes se imaginan, cuando vamos por alguna ruta manejando en una carretera, y entonces queremos ir a un determinado lugar, y de pronto hay una intersección en la carretera, y nosotros queremos ir a un determinado lugar, y la señal nos está mostrando que tomemos la derecha, por decir. Esa es una señal, ¿verdad? Pero la señal nos está apuntando al lugar donde nosotros queremos ir. Entonces, estos milagros o señales que hacía nuestro Señor están apuntando a eso, a mostrarnos su divinidad. ¿Se dan cuenta? Y en diferentes aspectos. ¿Ya? No es tanto importante la señal como tal, sino a dónde nos conduce esa señal. ¿Se dan cuenta? Y en ese contexto vamos a ver que esta señal ahora, que ya vimos al inicio del capítulo 6, la alimentación o la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, tenían un propósito. Y ese propósito lo vamos a ver ahora. ¿Se dan cuenta? Si bien ese momento fue una señal en la que fueron alimentados físicamente, ¿verdad? Los más de 5,000, eran 5,000 varones, pero siempre va a haber mujeres, va a haber niños, probablemente han de ser más de 10,000 incluso, ¿verdad? Que fueron alimentados de una forma, pero sobrenatural de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Entonces, eso apunta, ¿no? La señal está apuntando a ese pan. En ese momento fue un pan físico, pero ahora vamos a ver cuál era el significado de eso. ¿Se dan cuenta? Y eso vamos a ir viendo ahora. Bueno. Me gustaría un poco entrar en el contexto para que no nos perdamos. La porción que vimos la anterior semana nos narra cómo es que buscaban a Jesús. Ya había pasado la multiplicación de los panes y peces, y la gente estaba buscándolo a Jesús. Y Jesús ya se había ido, ¿verdad? Y de pronto ellos dicen, bueno, había solamente una barca, los discípulos se fueron en la barca y Jesús no entró en la barca. Y entonces, pero finalmente ellos saben que Jesús no estaba ahí. Entonces lo van a buscar. Y es precisamente en esa búsqueda de Jesús donde se terminó la anterior porción, ¿verdad? Cuando estaban buscando a Jesús. Y ahora continuamos, vamos a leer, por favor, del 25 al 40 para tener todo el contexto, y luego vamos a empezar de a poco. Dice así, capítulo 6, verso 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo,
de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Me gustaría que oremos un momento, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Y estamos, Padre, en esta noche a tus pies, Dios eterno, postrados en nuestros corazones, para pedirte, amado Padre, tu ayuda, tu auxilio en esta hora, para que seas tú mismo hablándonos, Dios amado, para que seas tú abriendo nuestro corazón, para que podamos comprender las Escrituras. Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya tenemos entonces el contexto, ¿verdad?, de cómo hemos llegado a este versículo 25. Estaban buscando a Jesús. Él había ido de Tiberias, había ido hasta Cafarnaúm y había llegado, estaba allá. Y entonces los que lo buscaban, dice en el verso 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Imagínense esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo llegaste acá? ¿Cómo lo has hecho, en otras palabras, para que ya estés aquí? Porque no había más que una barca. ¿Y cómo has llegado aquí, no? Y bueno, probablemente una respuesta de Jesús podría haber sido, bueno, a medianoche he caminado sobre el mar, luego he subido a la barca y he llegado a Cafarnaúm. Bueno, pero eso no les dice Jesús. No sabemos el por qué. No sabemos el por qué. No les toma apunte en el asunto. Y entonces les responde, en el verso 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué les parece esa respuesta de Jesús? Me suena un poco parecida a la respuesta que le dio a Nicodemo, ¿se acuerdan? En el capítulo 3, viene de noche al Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y entonces Jesús, ¿qué le dice a Nicodemo? No le da una explicación, simplemente le dice, de cierto os digo, ¿verdad? De cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, y así. Más o menos de la misma manera, en esta porción vemos que Jesús está obrando con estos judíos que lo estaban buscando y que lo encuentran. Y entonces, ¿qué les dice?
lo que les está diciendo suena a una especie de reproche, si ustedes pueden entender el versículo. Es como una especie de reproche que les hace a aquellos. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo que ellos no tienen un interés en realidad en la señal, sino en aquello que habían comido, ¿sabes? Habiéndose saciado con ese pan que el Señor multiplicó. ¿Se dan cuenta? Ese era su interés. Todavía físicamente lo estaban viendo todo. Como si Él era el proveedor y que hubiese seguido, y querían seguir disfrutando de ese pan que el Señor les había dado. Pero no se daban cuenta que ese pan era un pan simplemente temporal, ¿verdad? Era un pan temporal que estaba saciando una necesidad física de momento, ¿no es cierto? Que cualquiera de nosotros puede tener en la vida, ¿verdad? Entonces, les está diciendo que aunque habían visto la multiplicación de los panes y los peces, no estaban acertando a ver en esa multiplicación la señal que le designaba a Jesús como el Mesías espiritual. ¿Se dan cuenta? No estaban pudiendo ver aquello, que Él era el Mesías espiritual, del que estaba hablando ya la profecía. Entonces ellos no estaban pudiendo ver eso. Ellos estaban todavía viendo lo que era físico, ¿no es cierto? Natural. Porque si de verdad hubiesen comprendido esto, de que Él era el Mesías, saben que lo hubiesen buscado y probablemente se hubiesen postrado ante Él porque hubiesen entendido, ¿no?, que era Dios. Pero no comprendieron aquello y obviamente no hicieron esto. Y entonces miren lo que les dice en el 27. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Miren lo que le está respondiendo el Señor. Trabajad no por la comida que perece. Ellos estaban buscando a Jesús por el pan que les había saciado en ese momento. ¿Y qué le está diciendo el Señor? En otras palabras, le está diciendo, no se preocupen por las cosas de este mundo que son temporales, que perecerán. Eso les está diciendo, no se preocupen, ¿ya? No se preocupen por eso. Y les dice que deben buscar en todo caso la comida que a vida eterna permanece, la cual solamente Jesús podía darles, ya que Él mismo era esa comida que permanece para vida eterna. Él es el verdadero pan. ¿Se dan cuenta? Si hay algo que nos tiene que llevar esta porción en la que estamos estudiando, hermanos, es a salir de este mundo temporal para poner nuestra vista en las cosas eternas, porque de eso se trata. Porque vino el pan de vida. Jesucristo es la propia, Él mismo es la vida en sí misma, ¿verdad? Y cuando Juan habla de vida en todo el Evangelio, está hablando de la vida eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos? Muchos normalmente todavía, aún en el pueblo de Dios, se ve que todavía está nuestra vida en estas cosas temporales, terrenales. Y a lo que nos está empujando el autor en esto es que podamos volcar nuestra mirada a las cosas que son eternas. ¿Se dan cuenta? Hermanos, eso es sabio. Eso es sabio. ¿No es cierto? Si nos preguntamos por qué trabajamos nosotros, ¿cuál será la meta, el propósito de nuestros esfuerzos aquí en la tierra? Aún de cristianos como nosotros somos. Trabajamos para estar saciados físicamente, trabajamos para vivir tal vez en una casa lujosa, trabajamos para tener un coche del año,
por cosas que van a perecer, que luego se van a quemar. ¿Por qué estamos muchas veces enfocados en estas cosas que son pasajeras y no estamos enfocados en las cosas que a vida eterna permanecen? ¿Se dan cuenta, hermanos? A veces invertimos mucho esfuerzo para cosas que no duran, hermano, y que no van a durar. Todo lo que está en esta tierra va a pasar. Es temporal, ¿no es cierto? Todo, absolutamente todo. Y a veces nosotros estamos, cuando dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido, refiriéndose a comida, bebida, vestido. ¿Se acuerdan lo que dice el texto? Buscad primeramente el reino de Dios, dice, ¿no es cierto? El reino de Dios y su justicia. Pero tristemente vemos que todavía el pueblo de Dios a veces está enfocado en las cosas que para Dios son añadidura. ¿Y saben qué? No tienen tiempo para buscar el reino de Dios. Entonces se dejan absorber por estas cosas que son pasajeras, que son temporales, y centran su esfuerzo, todo su tiempo a estas cosas. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Es cierto, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer las cosas, pero que no sea nuestro principal objetivo. ¿Se dan cuenta? Eso es un medio solamente para poder vivir en esta tierra y nada más. Tenemos que verlo así. Y tenemos que preocuparnos de ver lo otro. Preocuparnos, empeñarnos en las cosas que a vida eterna permanece. ¿Verdad? Y ¿saben qué, hermanos? Nunca nos vamos a arrepentir por trabajar demasiado en nuestra santificación. Todos estamos en ese proceso de santificación, ¿verdad? Desde que hemos venido al Señor, el Señor nos alcanza, nos justifica, y entonces comenzamos un proceso, todos. Los que hemos sido justificados un día al creer en Jesucristo, cuando nos ha atribuido la justicia de Cristo a nosotros, y entonces nos ha justificado el Señor, entonces iniciamos el proceso de la santificación y estamos en ese proceso. Cada uno de nosotros, a partir del momento que hemos sido alcanzados por el Evangelio, hermanos, estamos en ese proceso. Y en ese proceso se requiere de nosotros que tenemos nuestra responsabilidad, ¿verdad? Es cierto que el Señor va a hacer transformar nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo va a obrar en nosotros, pero nosotros también tenemos nuestra responsabilidad en ello. ¿No es cierto? Para que este proceso de santificación avance en cada uno de nosotros. Y ese proceso de santificación tiene un objetivo: ser como Cristo. Todos tenemos ese objetivo, ¿no es cierto? Y en la medida que enfoquemos más nuestros esfuerzos en esto, en ver las cosas del Señor, en las cosas eternas, hermanos, vamos a ir avanzando en ese proceso, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Entonces la exhortación de Jesús es invertir tiempo, en esforzarnos, en trabajar por creer en Cristo, por creer en su sacrificio. Tenemos que comer, tenemos que consumir la carne de Cristo. Luego vamos a estar viendo esto con más detenimiento. Tenemos que alimentarnos de la verdad, de esa obra de la cruz todo el tiempo, de ese su amor que han manifestado a través de su sacrificio. Eso es lo que nos va a saciar, eso es lo que nos va a satisfacer el alma para siempre. ¿Se dan cuenta? Porque solamente en Cristo nosotros tenemos vida eterna. ¿No es cierto? Solamente en Él. Y luego dice, porque a este señaló Dios el Padre como la fuente de la vida eterna. Dios sella a Jesús, puso sus sellos sobre Él, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hace? A través de los milagros y señales que Cristo estaba haciendo. Así va a demostrar aquello.
Hay un texto en Hechos, capítulo 2, verso 22, que nos ayuda un poco a comprender esto. Dice en el capítulo 2, verso 22 de Hechos: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Dan cuenta? Por eso dice, porque a este señaló Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dijeron, verso 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si hay algo que los judíos en ese tiempo, hermanos, sabían muy bien, cuando hablan de las obras de Dios, los judíos estaban pensando en términos de buenas obras. ¿Se dan cuenta? Siempre quieren hacer algo, buenas obras, están pensando. Cuando el Señor les pregunta, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan a Jesús. Ellos estaban convencidos de que podían ganar el favor de Dios haciendo buenas obras. Eso es lo que está pasando. Así que cuando los judíos le preguntan a Jesús sobre las obras de Dios, esperaban probablemente que Jesús estableciera una lista de cosas que les dijeran, ¿no es cierto?, para hacer. Pero Jesús no les dice, no les da una lista. ¿Qué les dice Jesús? En el verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús está declarando que el creer en Él es la más elevada y más grande de las obras, es la obra de Dios. Creer en Él, creer en Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Creer en Él. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, el creer a veces para nosotros como que ha perdido, ¿no?, significado en este tiempo. Un poco cuando hablamos de creer, hablamos como que implica duda, ¿verdad? Parece que va a llover en ese sentido, no creo, o sea que no hay seguridad. Pero no, cuando hablamos aquí de creer en Jesús, estamos hablando de creer con una certeza en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Creer en una certeza. Lo que Jesús quiere decir es que la fe en Él, ya, es el primer acto que nosotros podemos hacer, que el Señor exige, ¿ya? Aún para que nosotros estemos aquí, hemos tenido que creer, ¿verdad? Un día nos han hablado que Cristo ha muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que Él se ha llevado nuestros pecados, que Él ha muerto en nuestro lugar, Él ha sido el sacrificio por nuestros pecados, y un día nosotros hemos tenido que creer aquello, ¿verdad? En esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y la consecuencia, hermanos, es que estamos aquí. Estamos aquí. Hemos sido alcanzados. ¿Por qué? Por creer, ¿verdad? Por creer en esa obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús quería que los judíos supieran que la obra mayor que tenían que llevar a cabo era hacer a un lado su orgullo, ¿ya?, confesar su culpabilidad y creer con humildad. Ellos estaban pensando qué obras que tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor les dice la única obra que tienen que hacer es creer en el que Él ha enviado. En otras palabras, es creer en mí. ¿No es cierto? Ahora, Jesús llama a la fe una obra. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar muchas cosas. Probablemente porque es un trabajo, no es fácil creer, ¿verdad? No es fácil creer, aun cuando ya estamos en el camino del Señor, a veces en circunstancias, en pruebas, las que podemos estar pasando,
A veces es difícil creer, ¿verdad? Difícil se hace creer. Probablemente en ese énfasis es que el Señor les dice que esta es la obra que Él espera que hagamos. Lo ve la fe como un creer, pero en ese contexto. Ahora los judíos, cuando le escuchan que esa es la obra, que crean en Él, le dijeron entonces en el verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Imagínense, siguen en ese mismo tema. Ellos ya habían visto la multiplicación de los panes, porque ya ellos lo habían buscado justamente por eso tal vez. Y quién sabe, tal vez habían visto las otras señales que anteriormente hizo. Tal vez estaban en Caná cuando hizo el vino, convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? O tal vez cuando sanó al paralítico de Betesda, tal vez estaban también por ahí. Habían visto señales. Un hombre de 38 años, lisiado, que estaba ahí, no podía moverse, y de pronto camina, se levanta y empieza a caminar. Probablemente habían visto todo esto. Pero imagínense cómo era tal su incredulidad, que nuevamente le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Qué incredulidad, ¿verdad? Le dicen en otras palabras, vamos a creer en ti si haces otra señal. Eso lo estaban diciendo. En el verso 31 le dicen a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Imagínense, están sacando ahora cosas que probablemente están haciendo una referencia particular a Moisés, ¿verdad? Que alimentó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto 40 años. Probablemente estaban haciendo referencia a eso, al maná, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo están comparando? Entonces, como si estuviesen comparándolo a Moisés con Jesús, ¿no? Tú nos has dado pan un día, por decir, pero Él les ha dado mucho más comida en el desierto, ¿verdad? Refiriéndose al maná, obviamente. Entonces, no se estaban dando cuenta que ellos en ese momento estaban mostrando la misma actitud que tenía el pueblo de Israel. Después de que el Señor les daba el maná, renegaban contra aquello. No creían al final, ¿no es cierto? Y entonces, tenían la misma actitud, la misma incredulidad que los judíos del libro de Éxodo en el capítulo 16. Estaban en la misma situación. No querían creer. No querían creer. Luego dice en el verso 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y esto, hermanos, algo que empezamos ya, probablemente es la parte más importante de esta porción. A partir de este momento, lo que vamos a empezar a ver. Ya es bien importante que prestemos mucha atención. Es algo que realmente nos va a traer mucha bendición si nosotros comprendemos muy bien. Entonces, primero le está aclarando, no fue Moisés, ¿no es cierto? Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Entonces le está aclarando, fue Dios, en otras palabras, ¿no? Y luego les dice, ese pan que sus padres comieron, que era el maná, era un símbolo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y qué es ese verdadero pan? Una pregunta, ¿no? En el verso 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué les parece? El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, le está diciendo, el pan no es una cosa, es una persona. ¿No es cierto? Jesús es ese pan del que el maná solamente era un tipo, era una figura. ¿Se dan cuenta?
El verdadero pan, dice. El verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Hermanos, el pan que comieron en el desierto, el pan que comieron cuando el Señor multiplicó los panes, era un pan que ha satisfecho probablemente sus estómagos en ese momento, y día a día los satisfacía en el maná, en el desierto, pero era algo que pasaba, ¿verdad? Y que necesitaban seguir comiendo todo el tiempo. ¿Se dan cuenta la grandeza de lo que estamos viendo ahora? Cuando dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, y que dice, y da vida al mundo. Hermanos, esto es algo, realmente es algo que nosotros debemos entender bien. Da vida al mundo. Si Cristo no hubiese descendido del cielo, como es el pan de Dios, es aquel que descendió del cielo, se está refiriendo obviamente a su encarnación, a la encarnación de Dios, para que pueda habitar entre nosotros, ¿no es cierto? Si no hubiera sido por aquello, si no hubiera sido por ese su sacrificio en la cruz, nosotros no estaríamos en este lugar. Estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no es cierto? Esa era nuestra condición, muertos. Pero es el pan vivo, dice, es el pan de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nos dio vida, hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, el verdadero pan que sacia el alma es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, ofrece salvación a todos, a todo el mundo, judío, gentil, no importa la época, cualquier persona que crea en Cristo va a ser salvo, porque va a tener vida eterna, porque la salvación es vida eterna, ¿verdad? Y Cristo dice, ¿no es cierto?, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, imagínense la grandeza de lo que estamos viendo en este momento cuando Él dice que Él da vida al mundo. Él da vida al mundo. Pero ellos no comprendían de qué estaba hablando. No comprendían de que estaba hablando de Él mismo, de que Él era el que descendió del cielo. Ellos están pensando solo en un pan físico. Por eso le dicen en el verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todavía siguen pensando en un pan, ¿no es cierto?, en ese pan físico. Tal vez están asociando, posiblemente están pensando en ese milagro. ¿Se acuerdan de la viuda? Que tenía una jarra de aceite que nunca se acababa y seguían sacando. Tal vez estaban pensando en ese mismo contexto que el pan no iba a faltar. ¿Se dan cuenta? Realmente a veces es difícil, muchas veces, hermanos, sacar nuestros ojos de las cosas materiales, ¿verdad? Y enfocarlas en las cosas espirituales, enfocar nuestra mirada en las cosas espirituales. Y entonces, miren, Jesús otra vez les está diciendo, Señor, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Le habíamos puesto por título a esta enseñanza, hermanos, Jesús, el pan que da vida, ¿no es cierto? Y entonces dice aquí Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es como si les estuviera diciendo el Señor, parece que no han entendido. Está bien, se los voy a volver a explicar. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. No estoy hablando de comida, estoy hablando de mí. ¿Se dan cuenta? Ya que no pueden entender, les vuelvo a decir. Ya, no estoy hablando de comida, estoy hablando de mí. Eso está diciendo el Señor.
Y entonces vemos aquí cuando dice Jesús, yo soy el pan de vida. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar 7 veces esta expresión, yo soy. ¿Ya? Y esta es la primera, aquí comenzamos, la primera, cuando dice el Señor, yo soy el pan de vida. Yo soy. Y estas afirmaciones de yo soy apuntan más a la misión de nuestro Señor, como el Mesías, el ungido, el enviado del Padre. Y una de ellas, ya les digo, son 7 veces que el Señor va a utilizar esta expresión, yo soy. Pero al utilizar esta expresión para Él, cuando dice yo soy, hermanos, implícitamente le está diciendo, yo soy Dios. Porque si vamos al contexto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Moisés tiene un encuentro con la zarza ardiente en el monte, ¿se acuerdan? Cuando sube a hablar con Dios, Dios se presenta a Moisés y le dice, yo soy. Entonces ellos, los judíos, cuando les dice yo soy, ellos sabían que se estaba haciendo referencia a que Él era Dios. Él mismo se estaba dando a conocer como Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y como les decía, en este Evangelio de Juan vamos a ver de diferentes maneras Jesús va a encargarse de mostrar su deidad, de mostrar su divinidad. Por las señales, por una parte. Otra, con esta afirmación directamente de sus labios cuando dice, yo soy el pan de vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo soy. Entonces, esta afirmación, como les decía, siempre está apuntando a algo. Esa señal, ¿no es cierto?, nos apunta a esto. Es una señal, la señal está asociada con la multiplicación de los panes. Físicamente veíamos ahí los panes, pero ahora estamos hablando del pan espiritual, del pan que descendió del cielo, del mismo Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Muy bien. Y es interesante lo que vamos a ir viendo luego, hermanos. Cada declaración del yo soy de parte de Jesús es algo que nos tiene que ayudar. Realmente, ¿saben a qué? A amar a Jesús. A amar a Jesús. Mucho más, cada vez. Nos va a decir, yo soy el buen pastor. ¿No es cierto? Yo soy la luz del mundo, nos dirá después. Luego va a decir, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Y luego va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Se dan cuenta? Yo soy la vid verdadera. Entonces, en todo ello vamos a ir viendo, hermanos, que realmente con Cristo Jesús estamos completos. En todo sentido. En todo sentido. Cuando les dice yo soy el pan de vida, es decir, el pan que imparte vida, vida eterna, como les decía. Juan, cuando habla de vida, está hablando de vida eterna, siempre de vida eterna, ¿no es cierto? No una vida física. Luego continúa diciendo el Señor, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Será satisfecho siempre, nunca tendrá hambre. Hay 2 términos que Juan utiliza como sinónimos en este texto. Venir y creer, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene y el que en mí cree, dice, ¿verdad? Entonces Jesús en este texto está usando estos 2 verbos de una manera intercambiable, ¿ya? Lo que indica que el creer Salvador no es simplemente algo que se asienta con la cabeza, sino que también es creer, implica ir a Jesús, venir a Él. ¿Se dan cuenta? Creer y venir. Hay principios que usan mucho un paralelismo. ¿Ya? Y es esto, en este podemos entender ese paralelismo entre venir y creer. ¿Se dan cuenta? Que significa que es un equivalente. Entonces, el punto es que cuando venimos a Cristo en fe, hermanos, cuando venimos a Cristo en fe, Él nos sacia.
sacia nuestra hambre, sacia nuestra sed. Él es el pan de vida, ¿verdad? Él es el pan de vida. Ahora, ¿qué tipo de hambre y qué tipo de sed satisface Cristo? Obviamente no se trata de un hambre física, ¿verdad? Acaba de llenar sus barrigas de los que habían comido, ¿no es cierto? Ese pan físico. Hermanos, se trata de un hambre espiritual, un hambre por la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Cada ser humano, hermanos, en la vida, antes de venir a Cristo, tiene una necesidad espiritual, ¿ya?, que no puede llenar absolutamente con nada temporal en esta tierra. Es un hambre espiritual que solamente Dios puede satisfacer. Y eso implica con una vida espiritual que solamente Cristo puede darnos. Solamente Cristo puede darnos esa hambre espiritual. ¿Se dan cuenta? Y cuando nosotros venimos a Cristo, esa hambre es espiritual, esa sed espiritual es satisfecha por Él, solo por Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando dice Cristo, yo soy el pan de vida, ¿saben qué? No se está presentando como una opción, como por decir, hay otras cosas, ¿no? Yo soy una... No. Él se está presentando de una manera, ¿quieres satisfacer tu hambre, tu sed? Yo soy el único pan que puede satisfacer tu hambre. ¿Se dan cuenta? No hay otra opción. Solo Cristo puede satisfacer esa hambre, esa sed espiritual que tenemos. Porque solo Cristo salva, ¿verdad? Solo Cristo salva. Por eso dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra opción. No hay otra opción. En el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué les parece? Jesús le está diciendo, aunque ustedes me han visto y han visto las señales, aunque vieron los panes que se han multiplicado, el problema es que ustedes no creen. Ese es el problema, que ustedes no creen. Probablemente porque esos judíos en ese tiempo, en ese momento, su concepto de Mesías era diferente. Ellos esperaban un gran rey que venga y los libera del yugo romano en ese tiempo, ¿verdad? Tenían la concepción de ese tipo de Mesías y no estaban comprendiendo el concepto del Mesías. Ahora Jesús, como queriendo explicarles el porqué de su rechazo, el por qué no estaban creyendo, les dice, miren, y esto es importante, ¿no? Miren esto. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, ¿qué les parece este texto? Este es un texto, hermanos, que nos debería traer gozo a los que hemos sido llamados, a los que estamos aquí sentados como hijos de Dios, como creyentes. Si hemos nacido de nuevo, hermanos, de verdad, debiera alegrarnos. ¿Saben por qué, hermanos? Miren lo que dice, ¿no? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre, dice, me da. ¿Qué está haciendo Jesús? Que si nosotros estamos aquí, hermanos, cada uno de nosotros le ha sido dado a Jesús por el Padre. Por la voluntad del Padre. ¿Qué les parece? Por eso estamos aquí. El Padre puso nuestras vidas en las manos de Jesús. ¿Qué les parece? Hermanos, esto debería alentarnos realmente, debería alentar nuestros corazones, considerarnos. Imagínense que Dios nos ha visto y nos ha dado a Jesús. ¿Qué les parece? Hemos sido objeto del amor de Dios.
Ahora miren, importante. Notemos cómo está el versículo. Dice, todo lo que el Padre me da. No está diciendo todos, ¿verdad? Dice, todo. Todo lo que el Padre me da. El todo, cuando estamos hablando del todo, es un adjetivo absoluto. Todo. ¿Se dan cuenta? Quiero que entendamos esto. Es un adjetivo absoluto. En otras palabras, todo significa cada uno de ellos sin excepción. La totalidad de algo significa que todo lo que el Padre da a Cristo sin excepción vendrá a Él. La totalidad del pueblo escogido de Dios. ¿Se dan cuenta? La totalidad del pueblo escogido de Dios. Qué bueno que nosotros seamos parte de esto, ¿verdad? Qué bueno que seamos parte de esto, hermanos. Deberíamos alegrarnos, deberíamos gozarnos. Millones están ahorita muertos y no tienen este privilegio que nosotros tenemos ahora. ¿Qué les parece? Millones. Entonces, todo lo que el Padre da viene al Hijo y termina saciado por Cristo. Como hemos dicho, venir a Cristo es creer en Cristo y por consiguiente ninguno de ellos tendrá hambre. Todos se van a ser saciados. Todos van a ser salvos. Eso está queriendo decir. ¿No es cierto? Jesús está explicando por qué los creyentes llegan a tener fe. ¿Por qué los creyentes vienen a Jesús? Y su respuesta es, porque el Padre le dio al Hijo. Y todos los que el Padre da al Hijo, Él redime y Él salva. ¿Se dan cuenta? Y son salvos. Y luego dice, el que a mí viene no le echo fuera. Esto significa que el 100% de los que el Padre escoge y da al Hijo, acuden a Él en salvación. Y 100% de los que vienen al Hijo, el Hijo los preserva. Dice, no le echo fuera. Cristo jamás ha rechazado a alguien que ha venido a Él. ¿Se dan cuenta? Jamás. Todos los que vienen a Él terminan saciados, terminan en la gloria, hermanos. ¿Se dan cuenta? Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué les parece? He descendido del cielo, dice. Esta frase, hermanos, se infiere. De esta frase podemos inferir la preexistencia de Cristo. He descendido del cielo. Él ya estaba en el cielo antes. Antes de venir a esta tierra, el Señor ya está en el cielo, ¿verdad? He descendido, dice. Nosotros comenzamos nuestra existencia cuando somos concebidos, ¿verdad? En el vientre materno. Cristo es el único ser humano en la historia del mundo, hermanos, que tuvo una existencia antes de su encarnación. ¿No es cierto? Él existía siempre. Porque es Dios eterno, ¿no es cierto? Y siendo el eterno Hijo de Dios, descendió al mundo. Porque he venido, dice, ¿no es cierto? Y esto comprendían perfectamente los judíos. Lo estaban comprendiendo bien. Por eso en el verso 42 van a decir, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ellos entienden muy bien lo que les está diciendo aquí el Señor. He descendido del cielo, le está diciendo. Y luego dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, la misión de Cristo al venir a esta tierra era hacer la voluntad del que le envió, del Padre. Otra vez está haciendo referencia a su preexistencia, ¿verdad? Sino hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? Dios. ¿Cuándo? Obviamente antes. Entonces, y he descendido para hacer la voluntad del Padre. En otra porción dirá el Señor, mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado. ¿Verdad? La voluntad. Para eso había descendido, para hacer la voluntad del que le había enviado.
Y hermanos, y es algo que también a nosotros, como hijos de Dios, ahora se nos pide, ¿verdad? Que hagamos siempre la voluntad de Dios en toda nuestra manera de vivir. Que no hagamos ya nuestra propia voluntad. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció, hizo la voluntad del Padre tal y como el Señor o el Padre le había dicho. Y si algo que nosotros tenemos que aprender es también buscar hacer siempre, hermanos, la voluntad de Dios en toda nuestra manera de vivir. Y vamos a ser bendecidos. ¿Verdad? Porque eso agrada a Dios, hermanos. Eso agrada a Dios. Entonces, luego dice, la pregunta ahora, ¿no? He descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad del que le envió? La respuesta en el 39. Y estos dos versos finales, probablemente tendríamos que leerlos juntos. Mira, el verso 39 dice, ¿cuál era esa voluntad del que le ha enviado? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Primero, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué les parece esto, hermanos? ¿Saben lo que significa esto, hermanos? Seguridad de nuestra salvación. Seguridad de nuestra salvación, hermanos. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Dice, ¿qué les parece? Sino que lo resucite en el día postrero. En el capítulo 17 luego veremos cuando Jesús está orando, refiriéndose a los que le habían dado, que no se perdió ninguno de los 12, ¿verdad? Que se perdió solamente el que había de perderse, ¿no? Para que se cumpliera la Escritura. Pero los demás no se perdieron, porque eran de Él. Porque Judas no era de Él. No era de Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero si somos de Él, esta es la seguridad que el Señor nos da, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Hermanos, esto es algo que nos debe alegrar. Estamos seguros en Cristo, hermanos. Estamos seguros, vamos a llegar a la meta, hermanos. Vino para salvar, Jesucristo vino para salvar y resucitar a los que el Padre le había dado. La misión de Cristo es hacer la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál era? No era saciar la multitud. La voluntad del Padre fue de que el Hijo rescatara y resucitara a todos los que el Padre había escogido y entregado a su Hijo. De todo lo que me diere. Hermanos, si estamos aquí, es porque el Padre le ha dado a Cristo en nuestras vidas. ¿Verdad? Es porque el Padre le ha dado nuestras vidas. Y probablemente tenemos que entrar, cuando dice todo lo que me diere, tendremos que hablar de la elección. Porque ¿a quién es del Padre? Al Hijo. A los que Él ha escogido, ¿verdad? A los que Él ha elegido. Y hermanos, y esto de la elección está en el texto de la palabra, lo podemos ver en varios textos. Porque esos son los que va a dar el Padre al Hijo. En Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue voluntad del Padre. Por eso estamos aquí nosotros, ¿verdad? A Él le plació. No se trata de lo que hayamos hecho, de lo buenos que hayamos sido. No se trata de ningún mérito nuestro, ¿verdad? Simplemente a Él le plació escogernos, elegirnos. Y aquí estamos ahora, hermanos. Y esa seguridad que luego nos da, por ejemplo, en Juan 10, 27, cuando dice, mis ovejas,
Quiere decir que hay otros que no son sus ovejas, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué más dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué les parece, hermanos? Cristo está diciendo, si vienes a mí yo te doy vida eterna. Eso está diciendo. Y nadie te va a arrebatar de mi mano. Hermanos, el Señor nos va a ayudar a terminar hasta el final. ¿No es cierto? Él va a hacer la obra. Y qué bueno saber, hermanos, que en esa obra que está haciendo el Señor con nosotros, con cada uno de nosotros, hermanos, Él está intercediendo cada día por nosotros. ¿Saben por qué podemos estar firmes, permanecer aquí juntos, buscando todavía las cosas de Dios, estando en estas cosas del reino? ¿Saben por qué? Porque Él está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo, ¿saben qué? Todos los días, todo el tiempo. Él está intercediendo por nosotros. Realmente, hermanos, debiéramos realmente amar a Dios, amar a Cristo cada vez más. Cada vez que vayamos encontrando cosas así, hermanos, tenemos que aprender a amar al Señor. Lo que dice Cristo explica, yo vine para salvar a los que el Padre me da y lo voy a hacer sin excepción. Voy a salvar a todos, no voy a perder yo nada, sino que los resucitaré en el día postrero. Hermanos, Cristo preserva a todos los que el Padre le da. No pierde a nadie. No pierde a nadie. Y así Dios recibe toda la gloria, porque es la obra del Señor en nosotros. Entonces la razón por la que uno llega a la gloria, hermanos, es la preservación de Cristo, no nuestra perseverancia en realidad. Es que Cristo nos preserva, para que sigamos adelante, para que sigamos avanzando. Y probablemente Pablo se estaba refiriendo a esto cuando en Romanos 8, 29 y 30, que dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Obra terminada, hermanos. ¿Qué les parece? Terminada. Ahorita no lo vemos, pero ya para el Señor ya está. Terminada la obra. Glorificó. ¿Qué les parece, hermanos? Esa seguridad que podemos encontrar en Cristo. Una y otra vez en el Evangelio, hermanos, siempre Juan va a explicar lo mismo, que la salvación es una obra de Dios, que Dios inicia y que Dios termina. Claro que el hombre es responsable por creer. ¿No es cierto? Es responsable por creer. La razón por la que uno llega a la fe y otros no, al fin de cuentas, no tiene que ver con méritos personales, como les decía. Depende de una elección soberana de Dios. Cristo no vino para salvar a la multitud, vino para salvar a los suyos, los que el Padre le había dado. Y no solo los recibe, sino que los preserva para siempre. ¿Qué les parece? Verso 40, ya para concluir. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Otra vez repite esa misma expresión, lo mismo que había dicho en el 39. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. ¿Qué les parece? Estamos viendo lo primero, la elección soberana, la soberanía de Dios en el verso 39, ¿verdad? Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada. La soberanía de Dios, lo que me diere, sino que los resucite el día postrero. Y ahora, en este verso dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Entonces, vemos en esto la responsabilidad humana. Venir y creer. Eso
un día nosotros hicimos, ¿verdad? Entonces, hermanos, es como un sándwich, ¿no? Lo que estamos viendo. Verso 89, que todo lo que me diere está en el centro. Lo primero es, vemos la soberanía de Dios en esto. La misma introducción, tanto en el verso 89 como en el 40, es la voluntad del Padre. El mismo resultado en el verso 89 y 40, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta? Y al centro está la soberanía y la responsabilidad del hombre para venir y creer. Hermanos, debemos dar gracias al Señor que un día el Señor nos ha alumbrado para poder creer, hermanos, y de esa manera el Señor lo primero que ha hecho es primero elegirnos antes, hermanos, darnos al Hijo, y ahora estamos siendo preservados por el Hijo hasta el final. ¿Vale la pena alabar a Dios, hermanos, por esto? Démosle un aplauso, hermanos. Démosle un aplauso. Es todo por su gracia, es todo por su amor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Realmente seamos hijos agradecidos y vivamos como es digno del Evangelio, como dice Juan, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. Oremos, hermanos. Oremos. Nos ponemos de pie un momentito para entregar este tiempo. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, cuánta gratitud hay en nuestros corazones. Cuánto privilegio, Señor amado, de parte tuya, amado Dios, a nosotros, de concedernos, de habernos dado al Hijo, Señor, de habernos puesto en las manos del Hijo, Dios Todopoderoso. Y amado Dios, gracias, aún por la fe que nos diste para creer, Señor, para venir a Cristo, amado Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, amado Dios, porque todo procede de ti, Dios eterno. No hay palabras para expresarte nuestra gratitud, Dios eterno, por una salvación grande, Señor. Estábamos muertos, mas nos diste vida, Señor. Estábamos perdidos, Señor, mas nos diste salvación y vida eterna, amado Dios. ¿Cómo no amarte, amado Dios? Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a atesorar, bendito Dios, esta palabra en tus corazones, amado Dios, para poder amarte día a día más, Dios eterno, y comprender mucho más cada día, Padre, tu deidad, Señor Jesucristo. Tu deidad, Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Padre. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.